Bien, pues seguimos adelante en este Ibiza Home Meeting, en esta primera feria de la construcción inmobiliaria de Ibiza. Y después de haber cargado energías, por nuestra parte, continuamos con más amigos, con más entrevistados. En este caso os voy a presentar a Manuel Salmerón. Él es director del Departamento de Edificación y estamos hablando de una de las empresas consolera aquí en Ibiza, como es Hermanos Parrot. Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. Vamos a hablar sobre la construcción ordenada. Para algunos un reto imposible, así que, o un reto posible, depende cómo lo quieras ver. Así que os voy a dejar con él porque nos trae ciertas imágenes y nada, todo tuyo. Muchas gracias. A ver, me presento para quien no me conozca. Soy Manuel Salmerón, llevo 6 años trabajando para Hermanos Parrot, 11 en Ibiza. Conozco más o menos el mercado de la construcción en Ibiza. Lo que pasa es que a veces hay algunas empresas que no conoces exactamente o no sabes que hacen una cosa. Este tipo de eventos, pues la verdad es que funciona para eso, para detectas que hay una empresa que hace una cosa que no lo sabías, y la verdad es que la iniciativa está muy bien. La charla que voy a dar, desde un primer momento me planteé que no iba a ser... perdón. La charla que voy a dar no va a ser una charla de tipo técnico, no puedo. Para el perfil asistente que hay aquí, hay arquitectos, hay inmobiliarias, hay constructoras, creo que conté 12 constructoras, hay proveedores, tanto de piscinas, de instalaciones, o sea, no se le puede explicar a nadie de público asistente aquí una charla técnica de nada. Lo único que voy a hacer es hablar de la construcción ordenada, de lo que creo que debería ser la construcción o cómo deberíamos hacerla. Es solamente yo creo que esto debería ser así, y que alguien diga, bueno, ¿qué te parece? Le voy a preguntar. Entonces, cuando estaba pensando en qué hablar en cuanto a orden, tenía dos ideas. Una idea es que en ocasiones le dedicamos demasiado tiempo o demasiado esfuerzo a los trabajos que tenemos que hacer. Esto nos pasa muy a menudo. Muy a menudo le dedicamos más tiempo que el que razonablemente deberíamos hacer, tanto nosotros en las tareas particulares como en la obra. En la obra estamos cansados de ver que hay trabajos al que se le dedica demasiado esfuerzo o demasiado tiempo. Y lo que tenemos que hacer, nuestra obligación, yo creo que es optimizar los trabajos. Otra idea que me rondaba es que cuando haces un proyecto, cuando un promotor tiene una idea y hace un proyecto, dicho proyecto se tiene que adecuar desde una fase muy, muy temprana, primero a lo que quiere conseguir y segundo a los condicionantes de la obra. En el caso de la última obra de la torre del Hotel Corsario, se debería haber tenido en cuenta todos los condicionantes que tiene esa obra. Luego pongo más ejemplos de cosas que se tienen que tener en cuenta en el proyecto para que luego no surjan inconvenientes durante la obra. Para optimizar el tiempo, he dicho que tanto las tareas propias como los trabajos que se hacen en obra deberían estar ordenados. Para ordenar, ya desde que empecé a trabajar en Parrot me tiraban de las orejas cuando no tenía todo grabado en un servidor, sino lo tenía en mi ordenador. Después de eso, la dirección de la empresa empezó un proceso bastante importante de digitalización, prácticamente está terminado. El coronavirus no nos sorprendió y pudimos hacer un teletrabajo de forma prácticamente normal, porque ya se había avanzado hacía tiempo en la digitalización. En cuanto a las tareas propias, soy de los que piensan que el software específico de construcción, tanto de costes, compras o control económico o certificaciones, te ayuda a ahorrar tiempo, y lo estamos implantando. Y recientemente se nos ha puesto en disposición una formación para mejorar la productividad. Después de 20 y tantos años en los que estoy trabajando en la construcción, hace poco me han dicho unas cuantas cosas que son tips que tienes que hacer para trabajar mejor durante el día. Al final son tonterías, pero si utilizas un software de gestión de tareas en la que repartes las tareas a tu equipo, no tienes que apuntarlo en ningún sitio, directamente las reparte. Eso ya está ocurriendo en nuestras obras.
el manejo del correo electrónico, no puedes estar consultando el correo cada 2 por 3 conforme te entra. Eso también está ocurriendo, aunque podría hacerlo muchísimo mejor, por supuesto. Cuando el otro día vi que había un encargado en una obra que para pedir hormigón consultó una app que tenía en el móvil y dijo, la distancia de aquí a aquí son 30 metros, tengo que pedir tanto hormigón, dije, coño, también ellos se están... Modernizando, vamos. Sí, exacto, se está modernizando. Y todo este tipo de... Todo este tipo de herramientas que te ayudan a ser más productivo, evidentemente no soy un experto, nos han dado unas nociones, pero hay que utilizarlas para dedicar el tiempo a lo más importante, no a lo que te entre enseguida. En cuanto a las tareas de obra, creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Nosotros tenemos implantados procesos de planificación, ya sea completa o en partes de obra. Yo, que soy bastante mayor, utilizo el Gantt, pero compañeros míos han utilizado trenes de trabajos. Nos impartieron formación de Lean Project, que es una planificación que es colaborativa, pero necesitas que se involucre mucho la subcontrata. Una cosa que a mí me gusta mucho hacer es poner objetivos a de control, que es ahora tener que hacer los trabajos 2 veces, te ahorra que una subcontrata tenga un error y a la primera haces las cosas bien. Si no proteges, organizarlos y tienes que saber de qué medios dispones. Medios auxiliares, normalmente aquí en Ibiza tenemos solamente caso de máquinas de pilotes o algo muy especial. Por cierto, creo que la semana que viene estamos esperando una. Resto de medios, bombas, grúas torre, grúas móviles, se disponen y no suele haber problemas. Con la mano de obra, depende de qué oficio, suele haber problemas. Con los instaladores no, suelen ser, ahí no suele haber empresas bastante especializadas. Daría para una mesa redonda hablar de la mano de obra de albañilería o de fachadas, que es un problema importante. Y una cosa que se tiene que tener en cuenta en la redacción del proyecto son los materiales. Hay algunos materiales que están prescritos que no están aquí en Ibiza, que hay que traer de fuera, y hay algunos, en el caso del hotel, había unas lamas que venían de Canadá que estuvieron a punto de condicionar la apertura del hotel. Luego os la enseño. En cuanto a los acabados, todas las fachadas que se proyectan y que solemos hacer quieren que se queden como fotografías, como una infografía, quieren que estén perfectas. Si queremos la perfección en las fachadas, por ejemplo, a lo mejor no es cuestión de proyectar acabados monocapa, que dependes de la mano de un albañil, que es muy difícil de conseguir que haga paños grandes y que los deje perfectos. A lo mejor no tenemos que ir a fachadas ventiladas, pero a lo mejor sí a soluciones bicapa. Con la mano de obra de albañilería y de fachadas suele haber un problema y hay que tenerlo en cuenta si es posible conseguir ese acabado o no. Eso enlaza con las patologías que suele haber en fachadas. Los elementos pétreos suelen fisurar por las esquinas, por mucho que pongas malla, Mallatex o por mucho que hayas hecho. La mano de obra suele ser una alta probabilidad de que tengas ciertas patologías, aunque se puede conseguir. El mantenimiento es un tema que el promotor suele pensar. Cuando terminas la obra, él tiene que saber que tiene que limpiar o que tiene que mantener ciertos elementos y lo deseable es que lo tenga en cuenta antes, que no se encuentre eso en el último momento cuando ya está el edificio construido, pues tengo que mantener esto. Ejemplos de estos condicionantes, esta es la fase 2 del Hotel Ocu en San Antonio. Es la obra que estamos a punto no, hemos entregado y está ya ocupada. En esta fase, para llegar a esto, en el que ves el edificio está terminado, la tarima, la piscina, el cliente ya ha ocupado el edificio con su equipo. Para llegar a eso, primero hubo que llegar a esto, que es un edificio terminado, pero que el cliente está a punto de entrar. El condicionante de plazo de obra que mencionaba antes
este hotel no hubiese sido posible en el plazo que se hizo si no hubiésemos tomado una decisión que fue esta. Originalmente la estructura estaba prevista de hormigón armado, cosa que hubiese tardado bastante más, y se tomó la decisión de cambiar a una tipología estructura metálica con placa alveolar. La dirección de obra aceptó el cambio, sabía que se iba a hacer más deprisa y se recalculó todo en tiempo. Esta fotografía es de semanas antes de terminar completamente la estructura. En aquella esquina, no sé si se ve, pero se está ya haciendo la piscina, que era un tema que sabíamos que iba a tardar bastante. No solamente se cambió la estructura a una estructura metálica con placa alveolar, sino que además se acertó la verdad con la empresa que la hizo y nos hizo, hizo un modelado en BIM de toda la estructura. En una semana, semana y media, teníamos claro todos los detalles, todas las cosas que había que corregir y todas los nudos, y eso les ayudaba a ellos a fabricar más deprisa y con una logística eficiente a traerlo muchísimo más deprisa. Sin esto, difícilmente se hubiese podido llegar en plazo. La foto de antes, lo importante está en ahí abajo. La estructura se está terminando y ya se había echado todo el mortero autonivelante de las plantas inferiores y ya estaban trabajando con el pladur. Solamente así puedes hacer una barbaridad de estas. Bueno, se hizo en un plazo. Creo que la estructura empezó en octubre y a principio de febrero ya estaba terminada. Luego, eso fue en febrero, en marzo llegó la pandemia y evidentemente se paralizó todo, pero se ganó mucho con este cambio. Por eso digo que en una fase temprana, no del proyecto, pero de la obra, se propuso un cambio a estructura metálica y eso ayudó a llegar al objetivo. Lo mismo se hizo con la tabiquería. Toda la tabiquería estaba prevista con bloque, mano de obra de albañilería, se cambió en su totalidad. No hay solamente las fachadas, la trasera, la que da al Tani, solamente las fachadas se hicieron con bloque. El resto fueron todo soluciones con pladur, con doble perfilería, con láminas acústicas y soluciones que son muchísimo más rápidas. Tanto el cliente como la promotora, tanto el cliente como la dirección de obra estaba de acuerdo con esta filosofía de mejorar los rendimientos, siempre que las atenuaciones acústicas fuesen las mismas, que se consiguieron y se consiguió. Otro de los condicionantes de los que hablaba son las instalaciones. Las instalaciones, cuando hablamos de ellas, todos nos ponemos como un poco serios. Cuando se habla de instalaciones, alrededor de ellas hay como una especie de misterio, de algo como si fuese esotérico. No sé si es porque cuando salen mal te da corriente o algo así. Es un mundo curioso. Fuera bromas, las instalaciones son fundamentales para un edificio. No voy a decir que un edificio es la envolvente de una instalación, pero las improvisaciones y las cosas mal pensadas a nivel de proyecto en instalaciones tienen consecuencias muchísimo peores que un cambio de pavimento o similar. Una instalación es el corazón del edificio. En una fase temprana del proyecto tienen que haber sido estudiadas, tienen que haber sido estudiadas muy bien y se tiene que haber acertado en conjunción con el aislamiento térmico del edificio a qué tipo de instalaciones hacer. No solamente a nivel de proyecto, sino también a nivel de coordinación con el resto de oficios de la obra. Las instalaciones son una cosa que tiene que ir como un reloj, porque están dentro de los tabiques. Es obvio que se hacen tabiques, se meten instalaciones y luego se cierran. Si hay un problema con las instalaciones, hay que romper lo que hemos hecho y por eso hay que tenerlas en cuenta. El estudio de detalle de las instalaciones, recuerdo que solíamos hacer en
en las obras del hospital una coordinación de falsos techos. Hago un llamamiento a los arquitectos que me estén viendo, no todo cabe en los falsos techos. Habría que hacer una plataforma para que haya falsos techos de 1 metro y no de medio metro. Si este tipo de cosas se estudian, ya no lo de los falsos techos, que es anecdótico, sino la adecuación de la instalación, se estudia en fase de proyecto, en una fase de estudio, cuando nos piden ofertas, nosotros ponemos a disposición de los promotores eso. Podemos hablar de la instalación, podemos estudiarla antes en el proceso de licitación, porque creo que es efectivo. Eso te evita sorpresas. Te puede ayudar a estudiar alternativas que sean, y cuanto mejor estudies las cosas, mejor precio le vas a dar a un cliente si lo haces a priori. En el resto de oficios, por supuesto que es posible, pero las instalaciones es un tema que es crítico, que es muy bueno cuidarlo desde el principio. En cuanto a interferencia de oficios, que es otra de las cosas que mencionaba, en este caso, en la fase segunda del hotel, aquí no se ve muy bien, pero toda la fachada es un aislamiento, es un SATE, hay unas contraventanas que son de madera, en la planta baja hay unas pérgolas de madera que están sobre una solera de hormigón. Obviamente el secreto de llegar en plazo fue, haces primero una solera de hormigón, previamente la impermeabilización, no puedes hacer las pérgolas hasta que no termines el trabajo en las fachadas y no puedes terminar las fachadas hasta que no haya llegado esa madera que venía de Canadá, que aquí ya estaba, no hubo tantos problemas de plazo, ni hayas terminado las fachadas. Entonces, cualquier cosa que proyectes, cualquier cosa que haya en el presupuesto, se tiene que, y también evidentemente el cliente tiene un plazo, se tiene que haber estudiado, se tiene que haber tenido en cuenta que se van a interferir todos estos oficios. En este caso no hubo ningún problema porque ya lo habíamos pensado a priori. La piscina, como os he dicho antes, se empezó en febrero, con lo cual en esta fecha ya estaba, no se ve, pero ya estaba totalmente terminada y probada. En cuanto a disponibilidad de medios, tanto la maquinaria específica como la mano de obra con los materiales hay que tenerlos en cuenta. En cuanto a la mano de obra, suele haber escasez de ciertos oficios especializados. Tenemos que entender que hay horarios de trabajo que actualmente las subcontratas quieren hacer. Hay ciertas empresas que trabajan desde las 9 de la mañana hasta las 4 y es lo que hay. El otro día, lo de trabajar por las tardes, ayer mismo un industrial me dijo que en la península ellos querían trabajar por las tardes, pero no se estaba trabajando, con lo cual hay cosas que están cambiando y o nos tenemos que adaptar o tenemos que poner medios para ello. Solemos hacer rendimientos teniendo en cuenta jornadas de 8 horas, pero muchas veces no es así. Entonces, tanto la mano de obra específica de algunos oficios tenemos que tenerlas en cuenta para no fallar. En cuanto a materiales, hay algunos que no hay en Ibiza, los exóticos, como el cedro rojo del Canadá, que estuvo a punto de dar al traste con todo. Si aquí en Ibiza pides la arena de albero, evidentemente no la vas a poder traer, te tienes que adaptar. Hay que tener en cuenta toda la logística que hay que emplear para traer las cosas y hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones hay roturas de stock, tanto que no consigues ciertos materiales. Es muy típico en verano con las máquinas de climatización, pero la última que he oído es jardinería. Ayer una empresa de jardinería me estaba diciendo que había determinado tipo de planta, de determinado tamaño, que no iba a tener hasta la temporada que viene, hasta febrero o así. O sea, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Esta es el cedro rojo ese del Canadá que tanto costó en conseguir. Este es de la fase 2. Y bueno, en general lo que pretendía conseguir es transmitir o también preguntar a qué os parece que tenemos que ser capaces de ordenar y de organizar correctamente las obras en las que trabajamos. Y nos ponemos a disposición de arquitectos, de proveedores y de promotores para eso, para trabajar bien.
Pues no sé si alguno de vosotros tiene algún tipo de duda que quiera compartir con Manuel. Si no es así, nada, Manuel, yo te veo muy a gusto. Si quieres, yo me marcho y te dejo aquí con los siguientes invitados Pues eso. y puedes seguir dándole caña. Pues eso. Pero bueno, lo que sí que me ha quedado claro es la importancia de una construcción ordenada y empezar la casa no por el tejado, sino por el suelo y haciendo las cosas como toca. Así que no sé si quieres añadir algo más. Pues Manuel Salmerón, te agradezco mucho estos minutos y esta presentación que nos has hecho desde Hermanos Parrot. Pediría un fuerte aplauso para Manuel, director del Departamento de Edificación. Muchas gracias.